Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a continuar con nuestra serie El temor de Dios. Este es el tema número 8 y se titula El juicio y el temor de Dios. ¿Cuál es la relación que hay cuando Dios envía juicio, castigo, con el temor de Dios? ¿Cuál es la relación? Al final vamos a darnos cuenta de la relación que existe entre el juicio y el temor de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio de Dios que vemos aquí a un matrimonio, él se llamaba Ananías, ella se llamaba Safira, fue un episodio bastante fuerte en la iglesia primitiva. Fue un episodio de juicio que produjo temor en los creyentes, pero también temor en los que habían oído lo que había sucedido ahí en la iglesia. Y los cristianos se dieron cuenta de la seriedad con la que Dios trata el pecado. Esta era una muestra de parte de Dios de que Él no tolera ni consiente nada que violente su palabra. Entonces, al ver estas escrituras, nos viene una pregunta: ¿se enoja Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se enoja Dios? Miren, algunos dijeron que sí, otros dijeron no, así muy convencidos, otros no dijeron nada, pero vamos a ver qué dicen las escrituras. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si realmente Dios se enoja o no se enoja cuando se violenta su palabra, se pisotea su nombre, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver unas escrituras. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 y 10. Primera de Reyes 11, 9 y 10. Vamos a ver si se enoja Dios o no se enoja. Dice así: y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Se enoja Dios o no? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Escúchenme bien, Dios se sigue enojando con aquellos que siguen a otros dioses, con aquellos que siguen insistiendo en tener sus ídolos, pero sobre todo con aquellos que, diciéndose cristianos, siguen con sus dioses ajenos. Dios se enoja. Se enojó con Salomón, que era muchísimo más importante en rango que tú y que yo. Si se enojó con él, ¿cómo no se va a enojar con nosotros? Entonces Dios se enoja cuando sus siervos se apartan de él, se enoja. Así como tú como padre te enojas, te molestas cuando tu hijo hace de las suyas. ¿Te enojas? ¿Te molestas? También Dios como Padre. Él no es indiferente ni tolerante al pecado,
Como tampoco nosotros como padres debemos de ser tolerantes con las malas costumbres o las groserías de nuestros hijos. No, Dios aborrece la desobediencia y la apostasía, y Él se enoja. Como cualquier padre se enoja cuando su hijo anda con malas compañías. ¿Te gusta que tus hijos anden con malas compañías? No. Y tú le adviertes y le dices, y él insiste, y tú te enojas. Y le dices, bueno, aquí vas a obedecer las reglas o a ver qué haces. Le dices así, ¿no? Dios igual. Vamos a seguir viendo otras escrituras. Vamos ahora al Salmo capítulo 80, Salmo 80, versículo 4. Estamos viendo si Dios se enoja o no se enoja. Salmo 80, versículo 4 y 5. Dice así: Jehová, Dios de los ejércitos. Vean la pregunta del salmista. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación, tu enojo contra la oración de tu pueblo? Dios se enojaba porque su pueblo le oraba. Sí, se enojaba, pero ¿saben por qué se enojaba? Porque eran desvergonzados. Andaban en caminos torcidos y malos y se atrevían a orar y a pedirle al Señor. Y dice que Dios mostraba su indignación contra la oración de ellos. Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas, o sea, los hizo pasar por unas que, ¿para qué te cuento, Porque estaba indignado Dios. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Bueno, este y muchos otros textos no son predicados el día de hoy. Son textos que hablan sobre el enojo de Dios y de sus juicios. ¿Por qué no se predica hoy? Déjame hacer una aclaración sobre el enojo. El enojo que Dios tiene no es como el enojo de nosotros. El enojo que Dios tiene es de santa indignación. Es por motivos siempre cuando se pisotea a su hijo, cuando se pisotea su palabra, cuando se le desobedece, es decir, y Él envía juicio. Y dice el Apocalipsis, los ángeles cantaban y decían, porque justos son tus juicios. Y los juicios es un derrame de la indignación de Dios. Es un derramar su enojo de castigo y de disciplina para los que pisotean su nombre y los que juegan con Dios. Déjenme hacer una aclaración también. La Biblia dice que tú y yo éramos por naturaleza hijos de la ira. Significa que merecíamos que la ira de Dios se derramara en nosotros por nuestros pecados. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y como Dios rechaza y aborrece el pecado, nosotros debíamos de ser enjuiciados. Ahora bien, cuando Jesús estaba en Getsemaní y oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, se refería simbólicamente a una copa que llamaban copa de la ira, del enojo de Dios, como en Apocalipsis que habla de los ángeles que derramaban las 7 copas de ¿qué? De la ira de Dios, que son juicios a la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús oró? Si es posible, pasa de mí, que derrames tu ira sobre mí, porque dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado, Dios derramó toda su ira para castigar en Jesús nuestros pecados. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, dice la Biblia. Entonces, Dios mostró en la cruz del Calvario, en su Hijo, toda su ira en contra del pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque esa ira no fue derramada en nosotros? Imagínate, ¿dónde estuviéramos? Sin embargo, una vez que ya somos hijos de Dios, ya no estamos sujetos a la ira de Dios en el sentido del juicio del trono blanco para mandarnos al infierno. No, porque la ira de Dios ya fue derramada en Jesús, y cada persona al creer en Jesús, al creer en Cristo, en ese momento ya no está sujeto a la ira de Dios, pero sí estamos sujetos a su enojo, a su indignación cuando lo desobedecemos. Porque el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo, y azota al que recibe por hijo. Hijo mío, dice, no desprecies la disciplina del Señor. Cuando eres reprendido por Él,
No la menosprecies, porque si no eres disciplinado, entonces eres bastardo y no eres hijo. Entonces, si tú sientes la disciplina del Señor, el pan de lágrimas, dale gracias a Dios porque eres su hijo. Pero si tú sigues con tu vida allí desordenada y no pasa nada, no hay disciplina ni nada, no eres hijo de Dios. Entonces, como me dijo ayer un hombre, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo estaba medio que casi queriendo renegar porque puras pruebas y pura disciplina y disciplina y disciplina, pero Dios me mostró que soy su hijo. Entonces le doy gracias a Dios, aunque ahora me está doliendo, dice. ¿Por qué en el cristianismo de hoy solamente oímos hablar del amor de Dios y de su misericordia? Bueno, esto es bueno, ¿están de acuerdo? Dios es amor, Dios es misericordia, eso hay que predicarlo, es verdad, así es Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Bueno, pero también hay muchos textos que hablan de que Él se enoja, habla de que Él se indigna y disciplina a sus hijos y los azota y les da una buena surribanda, como decía mi abuelita. Quién sabe qué, bueno, sé lo que es, pero surribanda, ¿qué etimología tiene? ¿Quién sabe? Vamos a investigar luego. Algunos dirán, pero pastor, ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento se mostró un Dios iracundo, que hasta como que le salió humo de la nariz y de los oídos. Pero en el Nuevo Testamento ese ya no es el Dios de la Biblia. En el Nuevo Testamento Dios mostró su amor, Dios se muestra como el Dios de amor, si es cierto. Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero envió a su Hijo, amó al mundo, se mostró su amor para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y el que no cree, ¿qué? Recibe toda la ira del juicio de Dios. Ahí está el amor y el juicio de Dios. Ahí está el amor y el enojo de Dios para condenación. Pero en el caso de nosotros, para disciplina. Pablo le dijo a los romanos, mirad bien, la bondad y la severidad de Dios. O sea, vean los dos lados, la bondad de Dios y la severidad. O sea que Dios es estricto en su disciplina. Dios es inquebrantable cuando nosotros violentamos su palabra. No es como nosotros que dejamos pasar a nuestros hijos o nos pueden chantajear porque lloramos. Mira, aquí, cuando violentamos su palabra, desobedecemos, llora todo lo que quieras. No vas a lograr convencerlo que no te dé tus tres. Porque no es como nosotros los papás, que vemos al niño llorando y, ay, pobrecito, entonces la esposa te dice, pero mira lo que hizo. No, déjalo, está chiquito, no sabe, él todavía, él no es así, mira, él toma. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Nadie jamás podrá manipular a Dios con sus emociones, como nuestros hijos nos manipulan a nosotros. Dios no es manipulable. Y como es un Dios justo, si Él no aplica disciplina, entonces ya sería injusto. Y Él le da a cada uno conforme a sus obras, así dice la Biblia, ¿sí o no? Bueno, entonces, si alguien dice, es que el Dios del Antiguo Testamento sí era un Dios de ira y enojado, pero en el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Entonces tú estás diciendo que en el Antiguo Testamento Dios perdía el control de sí mismo y se enojaba mucho. Y estás diciendo que en el Nuevo Testamento Dios ya maduró y ahora ya tiene dominio propio. ¿De verdad algunos creen así? Parece como que algunos creen así. Pero no, yo los voy a desengañar con las Escrituras. Dios, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea, el Dios del Antiguo Testamento que se enojó con Salomón, que se enojó con Moisés, que se enojó con Aarón, se sigue enojando con nosotros. ¿No ven a Zafira y Ananías que Dios se enojó? Entonces, si Dios no fuera el mismo, entonces no diría eso la Biblia en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por lo siempre. Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo amor, pero sigue siendo justo y también se indigna. Pero su enojo es diferente al de nosotros. Su enojo es santo
Él nunca va a aplicar un castigo, una disciplina más allá de la que merecemos. Tampoco lo hará menos de la que merecemos, porque Él es un Dios justo. Vamos a ver algo sobre Jesucristo. Vamos a ver, Él era santo, dice la Biblia, sin mancha, sin pecado, pero se enojaba. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo 2:12. Este es un salmo llamado mesiánico porque habla proféticamente de Jesús. Y Él, cuando se reveló en el Nuevo Testamento, pues Él mismo aplicó para sí este mismo salmo, y varios escritores del Nuevo Testamento citaron el Salmo 2. Vamos a leer Salmo 2, versículo 12. Dice así, aquí hablando el Padre: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Escúchame bien. Cuando alguien que dice que es cristiano no honra al Hijo de Dios, a Jesús, ¿qué sucede? Se enoja. Yo estoy convencido que el Señor está enojado con muchas iglesias, con muchos pastores, con muchos ministros, con muchos de los que dicen que son sus hijos, porque no lo honran. Honrarlo es respetarlo, es tenerle respeto, reverencia, amor, es tener temor de Él. Entonces, si no honramos al Hijo, Él se enoja. Se enoja, créanmelo. En Marcos capítulo 3, versículo 5, seguimos escudriñando sobre Jesús. Y aquí este es un pasaje donde Jesús, era un sábado y la ley decía que en sábado no había que hacer nada. Y estaban allí en la sinagoga y de pronto Jesús quiere sanar a un hombre que tenía una mano tullida, y estaban los fariseos allí y le empezaron a recriminar que por qué en sábado, que no debía de hacer nada en sábado. Entonces en el versículo 5, Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿cómo los miró? No estaba contento. ¿Por qué no estaba contento? ¿Por qué estaba indignado Jesús? Porque estos hipócritas fariseos le daban más importancia a lo ceremonial que a lo importante realmente. ¿Qué era más importante? ¿No hacer nada o dejar que el hombre estuviera con su mano enferma? Pues sanarlo, ¿no? Eso era lo mejor. En otra ocasión les dijo: ¿quién de ustedes, cuando su vaca, su asno cae en un hoyo en sábado, no va y lo rescata? ¿Cuánto más este hijo de Abraham? Y ellos no sabían equilibrar las cosas. Y Jesús se enojó porque ellos no tenían discernimiento, no tenían sentido común cristiano, que hablamos la otra vez. Y Él se enojó, y luego dice: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre delante de todos: extiende tu mano. Y Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y yo me imagino que Jesús se dio la media vuelta y se fue, pero no iba contento. Pero el que fue sanado quedó contento. Pero los otros no estaban turbados, porque miraron que Jesús los había visto con una mirada de enojo. El enojo de Jesús fue por su hipocresía y por su dureza. Dios, Jesús, escúchenme bien, hermanos, se sigue enojando cuando hay hipocresía. ¿Entendieron eso? Se sigue enojando, indignando cuando hay dureza del corazón, cuando no somos capaces de ubicar las cosas más importantes de Dios y ponemos otras que son cosas externas y las suplantamos por las cosas más importantes de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Mejor es obedecer que ofrecer sacrificios. Pero seguimos escudriñando. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 13. Aquí es una historia que se desarrolla con Jesús mismo. Esta historia aparece también en el Evangelio de Mateo. Y son dos ocasiones distintas cuando Jesús llegó al templo
y echó fuera a los que comerciaban con las cosas sagradas, los que obtenían ganancias injustas, aprovechándose de la fe de la gente que iba al templo a adorar. Pero nosotros vamos a ver la historia que aparece en Juan capítulo 2, versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, cuando ellos sacrificaban un cordero que tipificaba a Cristo, ya lo sabemos. Estaba cerca esta Pascua, y subió Jesús a Jerusalén, o sea, para celebrar la fiesta de la Pascua. Y halló en el templo, ¿para qué es el templo? ¿Para venir a hacer rifas? ¿Para venir a promocionar las grabaciones, los escritos del grande apóstol? ¿Para qué es el templo? ¿Para qué Dios les dijo que era el templo? ¿Para hacer comercio? ¿Para qué era el templo? ¿Que no era para adorar a Dios? Bueno, entró al templo y halló allí en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ahora, ¿por qué en el versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas? Yo supongo que hacer esto es porque Jesús estaba verdaderamente indignado, créamelo. Y echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y en Mateo añade otra frase que Jesús dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes las han hecho una cueva de ladrones. ¿Cuál era el asunto allí? La ley decía que de cuando en cuando la gente debía de ir al templo a adorar a Dios, y tenían que ofrecer, según su condición económica, animales para el sacrificio. Eran vacas, bueyes, toros, becerros, ovejas, palomas, etcétera, según la gente tuviera dinero. El punto aquí es que de origen, el sumo sacerdote, en su origen, tratando de ayudar en la adoración para que la gente tuviera más acceso, sobre todo la gente que venía de otros países o de otro continente como África, otros venían de Egipto, de ciudades aledañas. Ellos no podían venir cargando el becerro, imagínense, venir arrastrando el asno, perdón, esos eran el animal inmundo, una vaca, un becerro, no podían ellos. Entonces, de origen dijeron, bueno, vamos a ayudarles a que ellos tengan una buena adoración al Señor. Entonces, bueno, aquí vamos a tener a la disposición vacas, becerros, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero esos había que pagarlos. De origen, los precios eran accesibles. Pero de pronto algo sucedió. Sucedió que la codicia comenzó a entrar en el sumo sacerdote Caifás, era el líder de todos ellos, y dijeron, no, bueno, pues aquí el que quiera ofrecer sacrificio, que pague. Entonces llegaba la gente de África, de Egipto, etcétera, etcétera, y decían, oiga, yo quiero este cordero, ¿cuánto cuesta este cordero? Entonces te decían, no, pues te cuesta 10 denarios. Ok, 10 denarios, mire, y entonces le pagaban con moneda de su país. Entonces ellos decían, no, pero yo necesito moneda circulante aquí en Israel. No, pero yo traigo moneda de África, o monedas de X país. Entonces decía, bueno, entonces lo que tienes que hacer es ir con los cambistas. Ahí se inició Western Union y todos esos. Tienes que ir con los cambistas, entonces una vez que cambias tu dinero, entonces ya vienes y ya me pagas los 10 denarios que te cuesta el cordero. Entonces ellos llegaban. Y ellos sabían el tipo de cambio, era obvio, ¿no? Y si estaba 5-1, dice, oiga, me cambia tanto de mi moneda, está 5-1, ¿verdad? Dice, no, está 3-1. Oiga, es 5-1, no, es 3-1. O sea, ¿cuál Western Union? O sea, que te lo pagan a lo que quieren ellos. Aparte, te rebajan quién sabe qué porcentaje, y cuando te cobran otro, quién sabe qué,
Te mandan $50 y cobras 15. Hagan de cuenta. Entonces yo decía, no, 3 por 1. Y la gente de tan lejos y queriendo adorar, se veían forzados a pagar. Y aquello empezó a ser tan lucrativo, hermanos, que en su origen no lo fue así. Es como ahora. Ahí está el que canta. Entonces voy a grabar un CD con los cantos que Dios me ha dado. Se los dio gratis, no le cobró. Ok. Y voy a bendecir al pueblo. Entonces hace una grabación y le pone un precio de 200 pesos por 10 canciones. ¿Eso es bendecir al pueblo? Entonces tú le dices, oye, pero ¿qué pasó, mi hermano? Si de veras quieres bendecir al pueblo, pues darlos a 25 pesos, 30 pesos. Entonces ellos te argumentan y dicen, ¿cuánto pagabas por los del mundo? ¿Cuánto pagabas por los discos de Luis Miguel? No, pues eso y más. Y también debes de pagar por apoya el ministerio. Entonces ya no es bendición. Entonces ya en lugar de ser accesible, todo el material que Dios regala, las canciones que yo he compuesto, Dios me las regaló, no me las cobró. Los mensajes que Dios me dio, me los regaló. Es una gracia de Dios. Entonces, el problema no estaba en proveerles los corderos y los animalitos. El problema estaba en el abuso en los precios, ¿me entendió? Y en la codicia de esos hombres. Y aquello ya se había corrompido de tal manera que la gente, los que estaban allí en el templo, que controlaban todo, ya se había vuelto aquello un total y tremendo comercio. Entonces Jesús entró con un látigo y empezó a echar a todas las ovejitas, las vacas, todo, y volteó las mesas de los cambistas con las diferentes monedas. Hermanos, ¿qué si viniera Jesús y quitara el comercio del cristianismo de hoy? ¿Saben qué pasaría? Sin duda, un gran número de iglesias se derrumbarían. Un sinfín de ministerios se vendrían al suelo. ¿Por qué? Porque están basados y fundamentados en el dinero, en hacer negocio de las cosas de Dios. Si de en verdad quieren bendecir al pueblo, ¿por qué no son precios accesibles? ¿No creen, sí o no? Pero de eso a pagar igual que los del mundo, entonces, ¿dónde está la bendición? Algunos dicen, no, pues Luis Miguel canta mejor que fulano de tal, pues compro el de Luis Miguel. No, tampoco. Entonces, ¿qué sucedería si Jesús viniera y quitara el comercio y volteara las oficinas y las cuantas cosas de los cristianos de hoy? Uy, hermanos, les aseguro que muchos se van a la quiebra, porque de eso viven, a expensas de la fe de los demás. ¿Qué creen ustedes que pensará Cristo de los que han convertido su iglesia en un centro de negocios? Y ahora las iglesias hay que poner una escuela para los niños de la iglesia, pero es obvio que pagas una colegiatura. ¿Qué es eso? Un vil negocio. A menos, ¿por qué no cobran 50 pesos la colegiatura, la mensualidad? Si en verdad quieren ser bendición, ¿sí o no? Cobran como cualquier escuela allá afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Una oración en la mañana a las 8? Padre, te pedimos, ¿eso es lo único? Porque si se va a una escuela supuestamente cristiana, primaria, secundaria, prepa, es para que te enseñen 2 por 2 son 4, ¿no? No para que te enseñen la Biblia. ¿O no? Entonces, ¿qué es? Es puro vil negocio. Aquel que diga que no, es un hipócrita perfecto o está ciego y cree que en verdad está haciendo un bien a la gente. Y sucede exactamente lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús en el templo. Muchos hablan solamente de la ternura de Jesús. Jesús es tierno. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos han experimentado la ternura de Jesús? Yo sí, muchas veces. Pero hoy solo se predica su lado compasivo, su paciencia, su amor, su benignidad. Y esto hay que predicarlo porque así es Jesús.
Pero seríamos tontos, seríamos unos ciegos insensatos si no vemos el otro lado de su amor y de su benignidad. El otro lado es su indignación, su celo por su misma palabra, su celo porque se le honre a Él. Seríamos necios. No, hay que ver todo el panorama. Pablo le decía a los romanos, como les dije hace un momento, mirad la bondad y la severidad de Dios, ambas cosas. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 25. Hebreos 12, 25. Bueno, estamos viendo si Dios se enoja o no. No me he olvidado de la historia de Zafira y Ananías. Hebreos 12, 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los judíos que salieron de Egipto, que cada rato hicieron enojar a Dios en el desierto, y lo tentaban, le decían: a ver, si tú eres Dios, danos carne, queremos esto, queremos lo otro. Y Dios les decía: ¿no les basta esto? Estamos hastiados del maná, decían. Ya nosotros queremos lo que teníamos en Egipto, mejor nos vamos a volver a Egipto. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, dime, Señor, hazte a un lado, le dice. ¿Por qué? Hazte a un lado, le dice. ¿Pero por qué que te hagas a un lado? Porque los voy a fulminar a todos, porque me han indignado, me han provocado, se han burlado de mí. Y Moisés se postra y le dice: no, Señor, no, tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ten misericordia, Señor, espérate un poquito a que reaccione el pueblo. Quítate o también a ti te doy, Señor. Y siguió insistiendo. Miren, apeló a la misericordia de Dios, y como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, o sea, para aplicar su juicio se tarda muchas veces. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Pero eso no significa que un día no le colmen la paciencia. Pruebas bíblicas: el diluvio. Y vio Dios que la maldad de los hombres era el corazón del hombre era de continuo, y le dijo a Noé: ya hasta aquí, ya me hartaron, hazte un arca porque los voy a desaparecer a todos. Y los desapareció. Sodoma y Gomorra, Dios fue lento para la ira, pero un día dijo: ya me hartaron. Llegó el reloj, llegó a la hora, ellos nunca se arrepintieron de su perversión, y le dijo a los: salten y miren para atrás, rápido, sálganse, y vámonos. Y la esposa, que tenía su corazón en el mundo, volteó y quedó petrificada, y Dios desapareció del mapa Sodoma y Gomorra. Lento para la ira y gran misericordia, hermanos, significa que Él es muy paciente para con nosotros, pero que tarde o temprano el reloj de la hora de cada quien que no se arrepiente, sonará la campana. ¿Sí? Hebreos 12, 28. Estamos en el 25, ¿verdad? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Qué sucedió? No escaparon. Dice: mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Tú crees que tú y yo podemos escapar a la disciplina de Dios? Si alguno piensa, se está engañando a sí mismo. No es posible, es imposible. Hebreos 12, 28, brincando unos 3 textos, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, seguro, firme, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Fíjese cómo: agradándole con temor. ¿Cuál es la serie que estamos tocando? El temor de Dios. Agradándole con temor y reverencia. Y mira el 29. Créame lo que este versículo es para los hijos de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Consume toda la maldad de nosotros, y cuando la consume nos duele.
Si no, pregúntenle a Zafira y a Ananías, que ya veremos su historia. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 30. Este es otro versículo que, ay Dios. Hebreos 10:30. Mira lo que dice allí. Pues conocemos al que dijo, conocemos. El escritor de Hebreos conocía a Dios. Sabía que Dios era amor, pero también sabía que Dios se enojaba y se indignaba y no jugaba con Dios. Dice, pues conocemos al que dijo. ¿Qué dijo? Mía es la venganza. O sea, dicen, ustedes no se venguen, porque ustedes se enojan y se pasan. Déjame a mí la venganza. ¿Quién va a aplicar la venganza de todo lo injusto? Te robaron, te fraudearon, te mintieron, te engañaron. Tú no hagas venganza por ti mismo, porque tú te enojas y nos excedemos en el castigo. Dice, no, espérate, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿qué dice el Señor? El Señor, ¿qué? Juzgará a su pueblo. ¿Qué es juzgar aquí? A ver, pásame y ven y da cuenta de tus hechos. Eso es juzgar. El Señor juzgará a su pueblo. Aquí no es juzgar para condenación, repito, al infierno, sino de lo que hacemos ahora como creyentes. Versículo 31, este es el versículo que quisiera leerlo rápido y ni lo voy a explicar porque me da miedo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿En manos de quién cayó Zafira y Ananías? ¿Alguien me quiere decir? Ay, pastor, mejor háblenos del Dios de amor. Bueno, vamos a ver la historia del juicio a Zafira y Ananías. Vamos otra vez rápido a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Antes de empezar a leer y explicar, déjeme explicarle en 2 minutos lo que sucedió en el capítulo 4 de Hechos. Como es largo, no podemos leerlo todo. Una breve explicación. Resulta que la persecución había llegado sobre los cristianos y empezó a haber pobreza entre algunos porque perdían sus trabajos, sus haciendas, sus negocios, y ellos se reunían y los apóstoles se daban cuenta que algunos entraban en necesidad del alimento cotidiano. Entonces el Espíritu Santo, de una manera muy hermosa, soberana, comenzó a mover en los corazones de los que tenían posesiones el vender esas posesiones. Si alguno tenía 3 casas, vendía una. Si alguno tenía 4 terrenos, vendía 2. Y ese dinero, el producto de eso, lo llevaban a los pies de los apóstoles y ellos lo administraban para darle de comer a la gente que tenía necesidad y que había caído en pobreza, y para suplir las necesidades allí de la congregación, de la iglesia que iniciaba. Bien, esta gente que estaba en pobreza eran sostenidos mediante un mover hermoso en el corazón de los demás cristianos que tenían. Y la gente comenzó a seguir esa guía del Espíritu Santo. No hay un mandamiento en la Biblia que diga que usted tiene que vender su casa y traer el producto de la venta a la iglesia. Escuche, eso es un engaño que se han aprovechado los falsos maestros, los falsos apóstoles. Tampoco la Biblia dice, tráiganme la factura. Ellos citan ese pasaje, porque la gente vendía sus casas y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Sí, pero lo que ellos no dicen es que los apóstoles lo repartían y estos se quedan con ello. Esa es la gran diferencia. Casi ninguna, ¿verdad? Bueno, entonces hay un mover hermoso del Espíritu Santo. Y entonces llegamos al capítulo 5. Y estaba este matrimonio, Zafira y Ananías. Y ellos, influenciados también por el Espíritu Santo y esa guía, fueron movidos a hacer lo que vamos a estudiar. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Note que dice una, no dice su heredad. Vendió una. Una significa que puede haber 2, 3, 4 o 5. Vendió una heredad. Ahora vamos a imaginarnos un poco que tenía 5 heredades, 5 terrenos o haciendas, qué sé yo.
Y Ananías le dice a su esposa: oye, ¿qué te parece si apoyamos nosotros las necesidades de la iglesia y de los hermanos? Pues tenemos 5 casas, vamos a vender una, ¿qué te parece? Entonces Safira: sí, vamos a bendecir, vamos a corresponder, vamos a mostrar el amor cristiano. Ok, entonces, versículo 2, vamos a suponer, es nada más para ilustrar, que vendió la propiedad en $100,000. Vamos a ponerlo en dólares para que los países donde nos escuchan cada quien haga su conversión. Nada más es un ejemplo. Ok, $100,000. Aquí vamos a poner $1,000,000. Ok, vendió en $1,000,000 una heredad. Versículo 2, y sustrajo del precio. ¿Qué significa eso? Que le quitó lo que originalmente él había recibido de parte del Espíritu Santo que hiciera. Vende la heredad y llévalo a la iglesia. Pero él, viendo el $1,000,000, le sustrajo, vamos a pensar, $500,000, $50,000. Y dijo: no, bueno, es que $50,000 siguen siendo mucho dinero. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha dado una ofrenda de $500,000 mexicanos? Ni yo, Nadie levantó la mano. Lo cual significa que, porque una casa no puede valer poco, por más así que esté, tiene un precio alto. Ok, nadie, absolutamente nadie, puede decir que $50,000 no es una gran cantidad significativa, pues vamos. Entonces, como que Safira y Ananías dialogaron y dijeron: oye, ¿y qué te parece si agarramos $50,000 para nosotros y nos vamos a Babilonia a pasar unos días? De todas maneras, $50,000 pues es mucho dinero. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero escúchenme bien, porque esto suele pasar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Escúchenme bien. Cuando me doy cuenta de alguna situación, alguna necesidad, y yo tengo mi guardadito, mi ahorrito, y de pronto viene el Espíritu de Dios y me dice: yo quiero que tú des tal cantidad, y yo la tengo. Entonces digo: ok, está bien, Señor. Entonces yo tomo esa cantidad y de pronto viene la insinuación: bueno, ¿quién sabe que tú le vas a dar $10,000? ¿Quién sabe? Y termino dando 5,000. No sé si me estoy explicando. Ahora, Dios nunca te va a decir: bájale. Él nunca te va a decir: bájale. Dios siempre te va a decir: yo quiero que tú apoyes esta situación con esto, con lo que tienes, no con lo que no tienes. Eso de que venga y haga una promesa y que cuando tenga lo pague, no es bíblico, hermanos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios que que nosotros debemos de dar según hayamos prosperado y conforme a lo que él dictó el corazón, influido por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, esto es lo que más o menos sucedió con Safira y Ananías. Ahí está, y sustrajo del precio. Estoy en el versículo 2. Sabiéndolo también su mujer, o sea, se pusieron de acuerdo, y trayendo solo una parte, $50,000, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, esta era una reunión pública, hermanos, aquí, el pasaje. Era una reunión pública. Llegó la hora de la ofrenda, pues así es como se entiende, donde había que dar para el sostén de la obra y el apoyo a los pobres. Ok. Dice que llegó, la puso a los pies de los apóstoles, y Pedro estaba ahí presidiendo la reunión, y estaban los demás allí. Y dijo en el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías. Lo miró y algo discernió Pedro, que le dice: Ananías. Y le dice, fíjate la pregunta directa, sin ambigüedades: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, versículo 4, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Pregunta: ¿quién le dijo la situación del corazón de Ananías a Pedro? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo mismo, que había movido soberanamente en los corazones de las personas. Ustedes saben que el Espíritu Santo reparte dones según Él quiere. ¿Sabían que hay entre los dones que el Espíritu reparte, hay un par de ellos: conocimiento, revelación, discernimiento de espíritus? Y esos dones son para ministrar a la iglesia, para amonestarnos, para corregirnos, para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y esos dones Dios los pone en algunos, según el Espíritu quiere. ¿Sabían ustedes? Fíjense bien lo que voy a decir. ¿Sabían ustedes que Dios te puede revelar a ti cosas que yo pueda tener escondidas? Ay, hasta me puse a temblar. ¿Sabían o no sabían? Bueno, yo quiero decirles, yo sé que el Espíritu Santo les puede mostrar a ustedes quién soy yo. Y con nombre y apellido, y con detalles específicos. Eso es como para que yo tenga temor de Dios, ¿sí o no? Pero también deben de saber otra cosa, que Dios a los pastores también nos puede dar los mismos dones para revelar lo que tú tienes escondido. ¿Sabías eso? Entonces ya estamos a mano. Entonces eso es simple y sencillamente para mostrar que no podemos andar en doble vida. Y quiero decirles que los verdaderos hombres de Dios, en los verdaderos cristianos, los dones del Espíritu genuinos, sin hacer alarde y mucho menos comercio, los puso en operación el apóstol Pedro. Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Y qué dijo a Ananías? No, no es cierto, mentira, mentira. No, lo estaba descubriendo totalmente. Ahora, dice la Biblia que cayó al instante muerto. Y aquí viene una pregunta: ¿quién le quitó la vida a Ananías? ¿Pedro o Dios? No hay duda. Ahora, ¿te imaginas a la gente que estaba ahí en la iglesia? ¿Te imaginas a los nuevos? ¿Te imaginas a los que vendían allá afuera hamburguesas y todo eso para la salida de los creyentes, alimentarlos sanamente? ¿Te imaginas que ellos se enteren que en la reunión 2 cayeron muertos por hipócritas y por ladrones y por mentirle a Dios? Yo te aseguro que se quedaba solo allá, porque la iglesia se quedaría sola. ¿O qué tan sola se quedaría la iglesia? ¿Te puedes imaginar a la gente diciendo: no vayas a la iglesia porque Dios te puede quitar la vida si no andas rectamente, no vayas, piénsatelo 2 veces? ¿Se imaginan a la gente diciendo eso? Déjame decirle una cosa: sin duda, la mejor manera de que la iglesia se haga una cueva de ladrones es precisamente esto, que sucediera esto. Ahora, ¿por qué no sucede en el día de hoy lo que vemos en el Nuevo Testamento con la iglesia primitiva? Hay 2 respuestas. Una, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y está esperando con paciencia. Y la otra respuesta, definitivamente, es porque muchas iglesias no son la iglesia de Jesucristo, no son sus hijos, y Él no tiene que ver nada ahí. Así como yo no disciplino a los que no son mis hijos, tampoco Dios. Háganle así. Capítulo 5, versículo 6. Aquí había un ministerio para los jóvenes que vamos a poner en vigencia de aquí en adelante. Chuy Mariscal, por allí ve haciendo tu equipo. Vean el ministerio de los jóvenes. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Les vamos a comprar su trajecito gris.
Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, mira que estaban ahí adorando al Señor, oyendo la palabra, reuniones que hoy algunos las tacharían de religiosas. Vamos a hacer las reuniones cortitas para que la gente no se aburra. Precisamente por eso hay que hacerlas más grandes. Precisamente por eso hay que explicarlas para que la gente no se aburra. Bueno, ese es un mexicanismo. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Y entró, alabado sea el Señor, bendito sea. Dios te bendiga, hermana. La paz de Cristo. Y a lo mejor entró echándole vivas al Señor. ¡Ya su nombre! Y no sé cuánta cosa. Y entró, no sabía lo que había sucedido. Versículo 8, entonces Pedro le dijo, ven para acá. Le dijo, ven para acá. Y le dijo, a ver, dime una cosa. ¿Vendiste en tanto, en $50,000 la heredad? Y ella dijo, sí, en $50,000. Acuérdense que esto es un ejemplo nada más. Porque, ustedes saben, ¿no? Versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué dice, por qué tentaste al Espíritu del Señor? Porque el Espíritu del Señor estaba moviendo de esa manera limpia, pura, generosa, de dar genuinamente, sin manipulación. ¿Por qué torciste eso que el Espíritu Santo estaba haciendo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón también? He aquí, dice, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y mire a los fieles jóvenes en su ministerio. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ay, Dios. Los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios no toleran el pecado dentro de la iglesia. Los verdaderos apóstoles de Jesucristo, que como los 12 ya no hay, por cierto, pero apóstol significa enviado y en ese sentido puede haber algunos apóstoles, eso es lo que yo creo, pero ya no tanto para hacer doctrina. El problema es que ese título, como es medio rimbombante el día de hoy, se le da una interpretación de gran personaje, cuando en aquel tiempo era sinónimo de siervo, de un hombre humilde que predicaba la palabra, nada que ver con lo de hoy. Bueno, los verdaderos hombres de Dios tienen los dones dados por Dios para edificar a la iglesia, para redarguir a la iglesia, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esos dones basados en la palabra de Dios, ¿dónde están esos? Déjame contarle una historia. Hace muchos años, esto sucedió en 1983, en la iglesia donde nosotros nacimos, iba a haber una convención. Le llamaban de presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es un grupo de hombres de Dios probados, hombres genuinos de Dios. Nosotros, mi esposo y yo, conocíamos a 2 de ellos que iban a predicar, iban a ministrar. Eran hombres ya ancianos de edad. 2 de ellos eran verdaderos profetas de Dios, que denunciaban el pecado y predicaban la palabra como es. Entonces en la iglesia escogieron 2 matrimonios para enviarlos a esa convención, y nos tocó a nosotros y a otro matrimonio, y nos dijeron, ayunen y oren, porque estos hermanos, pues ellos quieren imponer sus manos, porque ellos saben que ya pronto parten con Dios, y eran ancianos. Entonces van a imponer sus manos, van a orar por ustedes, van a impartir dones, etcétera, etcétera, como Pablo a Timoteo, etcétera. Entonces ayunamos, oramos y nos fuimos a la ciudad de Puebla, 1983. Uno de los predicadores era un anciano que conocíamos, de apellido Fox, nada que ver con Guanajuato,
Se apellidaba Fox, ya no vive, ya murió. El hombre en ese entonces tenía casi 90 años. Bueno. Y el hombre empieza, nos hospedaron y todo. Llega la primera noche y el hermano Fox, profeta de Dios, comienza a predicar en inglés y le están interpretando el español. Entonces el hermano estaba así en el púlpito predicando, no se movía mucho, y de pronto él se frotaba las manos y se notaba que estaba nervioso y hacía así y le decía algo al intérprete en el oído, y el otro nomás hacía, y nosotros, ay, ¿qué estará pasando? Ay, ya viene la palabra, decíamos nosotros, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, voy a hacer algo. He hecho muchas cosas por orden del Señor, pero lo que voy a hacer el día de hoy, nunca lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque Dios me lo está indicando, porque me acaba de revelar algo. Tú que estás allí, le dice. Tú que estás allí. Y alguien que estaba allí dice, ¿yo? Dice, sí. No, tú. Ven para acá. La señora que está junto a ti, ¿quién es? Mi esposa. Los dos vengan. Aquí. Por favor, pongan 2 sillas aquí. Acá está el intérprete, aquí está el hermano Fox. Y ahí están las 2 sillas. Siéntate allí, le dice. Y lo mira. Y le dice, es la última vez, dice el Señor, que te digo, si no te arrepientes, te vas a morir, le dijo. Entonces, dice, porque tú andas en adulterio, porque andas con otra mujer, y ya Dios te lo advirtió. Y si no lo haces, te vas a morir, le dice. Entonces el hombre dice, no es cierto, que quién sabe qué. Comenzó a alegar con el profeta. Entonces dice, ok, si estoy mintiendo yo como hombre de Dios, me muera yo en este momento, o muérete tú en este momento. ¿Y qué creen? El hombre cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón. Cuando él decía, no es cierto, la esposa decía, sí es cierto, decía. Porque una semana atrás lo había descubierto. Y él servía en una iglesia, ministraba en una iglesia. Y ahí se quedó tirado y le dijo, y asegúrate que tu arrepentimiento es genuino. Y lo dejó allí y dice, ¿en qué íbamos la predicación? Dice. Y siguió predicando el hombre. Y todos nosotros, trágame tierra, ¿verdad? Así, ¿quién quiere una palabrita, verdad? A ver, ¿quién quiere uno? No, mire, dice, ey, levanten su rostro. Mírenme. Porque todos, yo creo que, al menos yo... Y todos, porque dice, a ver, levanten sus ojos, levanten su vista. ¿O qué? ¿Están escondiendo algo? ¿Qué esconden? ¿Habrá algo que puedan esconder que Dios no sepa? Y el hombre, aquel chilla ahí. Entró un temor en todos, hermanos, que luego te cuento. Pero déjame contarte algo que pasó aquí en una iglesia de la costa. Un jueves, nunca se me olvida esto. Llego a casa, suena el teléfono. Aquí terminó la reunión, llego 10 y fracción. Entonces, hola, y dice, pastor, Chuy, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Y ella me dice, soy el pastor fulano de tal, hermano, estoy en un problema muy grave, no sé qué voy a hacer. Y estaba llorando, estaba turbado. Y yo le dije, espérate, cálmate y cuéntame despacio. Pastor, es que te acuerdas, yo te conté en una ocasión que había una mujer en la iglesia que andaba en adulterio y se decía profetiza y a todos les profetizaba, y era una mujer endemoniada, y yo estaba predicando y algo dije que confrontó su pecado, y estaba allá atrás y dijo, así dice el Señor, y me empezó a decir un montón de cosas, y algo en mi ser, un celo, le dije, cállate en el nombre de Jesús y no hables, y extendí la mano y la mujer cayó al suelo, nomás yo oyó el golpazo, y cayó. Le dije, ¿y? Dice, ay, hermano. Le digo, bueno, ¿y? Dice, es que yo seguí predicando, termina la reunión y unos hermanos así nerviosos, hermano, queremos que venga a ver a la hermana, déjenla allí, no, queremos que venga a verla. Chuy, dice, está muerta. Y yo dije, ay, Dios. Entonces le digo, ¿cómo? Dice, está muerta, Chuy, está muerta. ¿Qué hago? Dime qué hago. Le digo, ok, tranquilo. Llama a la Cruz Roja, va a venir el Ministerio Público, la policía allí. Te van a preguntar, ¿qué les digo? Diles que se cayó.
que tú estabas predicando y que se cayó, porque si tú le dices, es que yo en el nombre de Jesús y el Señor la fulminó, no, te vas a meter en unas broncotas. Entonces le digo, diles la verdad, que se cayó o no se cayó. Le dije, tenme al tanto. Entonces, bueno, ya cuelga y me llama una hora después, dice, Chuy, ya se la llevó la Cruz Roja, dice, y pues me están diciendo que yo como el pastor tengo que ir a declarar por obvias razones, ¿no? Entonces le dije, bueno, diles que se cayó. Total, ya da la declaración y bueno, pero a los 2 días, o sea, no pasó nada con él, ni con ningún hermano. El asunto es que a los 2 días me llama el hermano y me dice, Chuy, ¿estás parado o sentado? ¿Por qué? Y si estás parado, siéntate, me dice, porque te voy a decir el desenlace de lo que le pasó a esta mujer. ¿Qué le pasó? Dice, mira, cuando le hicieron la autopsia, el médico forense cuando la abrió, dice, hizo una exclamación de, ay Dios mío, ¿qué es esto? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, anda. Entonces me tenía allí nervioso. Dice, ¿sabes una cosa, Chuy? El doctor dijo, en mi vida yo había visto una cosa como esta. No tenía corazón. Su corazón era una masa sanguinolenta dentro de ella. Le explotó literalmente el corazón, así mira. Quiero que usted me pregunte qué pasó con la gente de esa iglesia y el mismo pastor. Pregúnteme. Un temor. Pero déjenme contarles otra cosa. Tengo un amigo, él fue maestro mío en el seminario hace más de 30 años. Él es americano. Y la última vez que estuvo aquí, allá hace más de 10 años, me dijo, oye Chuy, fíjate que tengo un amigo que me recomendaron, dice, mira, es un profeta de Dios, es un ancianito, dice, pero es un hombre de Dios, dice, mira Chuy, en él operan los dones del Espíritu Santo de una manera, dice, mira, te da miedo, porque te descubre todo. Dice, yo lo invité a la congregación, no, dice, mira, empezó a decir, tú esto y tú lo otro, y arrepiente, y dice, bueno, fue tremendo, dice. Y él me hizo una confesión y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo no soy un hombre que vive contento. Pero hermano, tú tienes unos dones del Espíritu Santo poderosos. Sí, pero tú no sabes cómo me aflijo. Tú no sabes, dice, mira, es que es tan fuerte esa operación de los dones, que nada más miro a una persona, y esto también es soberano en Dios, y me revela cuál es su condición y su situación. Dice, entonces a mí me habían dicho que si lo llevaba a invitar, que si lo invitaba a comer a un restaurante, él siempre iba a pedir la mesa de más al fondo. Y siempre él sentado mirando la pared, nunca mirando hacia el salón. Dice, porque él así es. Entonces yo lo invité a comer y aceptó y me dijo, nada más que, mira, no te parezca extraño, lo que pasa es que yo me siento con la cara mirando a la pared. Bueno, como yo ya sabía, dice, yo dije, no, está bien, y fuimos a comer. Entonces ya nos sentamos, llega el mesero detrás de él y le dice, o sea, se para aquí pues, ¿no? Y dice, ¿quieren tomar algo? No, pues tráenos unas limonadas, etcétera. Entonces, dice, yo lo estaba mirando y el hombre estaba así, nomás le estaba diciendo, oh no, Señor, no, decía, no, Señor. Y dice mi amigo, dice, ay Dios. Entonces se va el mesero y el hombre, oh Señor, John, le grita, John, le dice, ven para acá. Así se llamaba el mesero. Ven para acá, le dice. Y el anciano así, John, tu esposa se llama Miriam, ¿sí o no? Sí, pero tú andas en adulterio. Y la mujer con la que tú andas se llama fulana de tal. Arrepiéntete. Tú ibas a la iglesia, John, le dice. Te empezaste a enfriar y te empezaste a enredar con esa señora.
Y Dios viene hoy y te dice, ¿te arrepientes o te mueres? Y nomás se oyó el zapotazo, ¿no? ¡Pah! John se cayó, el mesero. Y Dwayne dice, yo me quedé y toda la gente, no hombre, llegaron los resucitadores y todo. No hombre, el cuate estaba ahí desmayado. Se levantó llorando el tipo. Entonces me dice Dwayne, oye Chuy, ¿no quieres que venga a casa de oración? ¿Cómo ves, tocayo? Se rieron de nervios. Mire, yo no sé por qué, yo le dije que sí. No se ha dado. Y yo le dije, Señor, Señor, no se ha podido. Y ya sé por qué. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero yo voy a insistir. Yo quiero que venga ese hombre a este lugar. ¿De veras quieren que venga? No les creo. Porque más de una silla estaría vacía por allí. Es que me enfermé. Es que me cambiaron de turno. Pues yo no quito el dedo del renglón, hermanos. No lo sé. Pero yo sí quisiera con todo mi corazón que ese hombre viniera. No porque Dios no nos hablara ahora, pero de esos ya no hay. Los que hay son, tú, no, veo la prosperidad en tu vida. Ay, Dios te va a bendecir tanto. Y a ustedes más que los de acá. A usted ponga un negocio. La veo con sucursales. ¿Qué tipejos son esos? ¿Qué profetezuelos son esos? ¿Saben cuál es el ministerio de un verdadero profeta? Denunciar el pecado. Los profetillas de ahora, esos de pacotilla, de esos de San Juan de Dios, baratos, nomás le andan meneando a la gente. La píldora, es un dicho acá en México. Nomás le andan diciendo cositas y nunca los enfrentan con sus pecados. ¿Dónde están esos profetas? ¿Sabes cómo le llama a Dios a esos profetas? Profetas de almohadilla. ¿Por qué? Ahí están en Ezequiel. ¿Saben por qué? Porque los reyes y los que andaban mal les decía, tráeme al profeta, tráeme al profeta. Entonces llegaban con su almohadita. Y como en aquellos tiempos no había los muebles de hoy, se sentaban en el piso. Entonces el profeta, le decía el rey o el que fuera que traía al profeta, le decía, profetízame. Entonces llevaba su almohadita, el profeta, y se sentaba y se ponían así. Así te dice el Señor, oh rey, tú conquistarás toda la comarca de aquí, vas a trascender otros países, veo una gran bendición del Señor, Jehová tu Dios para contigo, Él está contigo, y los otros acá pasándosela bien suave, profetas de almohadilla, dice Ezequiel. ¿Por qué? Porque terminaban y les pagaba. Así se venden hoy muchos. Esos no son siervos de Dios, hermanos. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Abran su Biblia rápidamente, Primera de Corintios 11:27. Allí es una exhortación, un regaño, un reproche de Pablo a los corintios. Miren lo que sucedía cuando tomaban la Santa Cena, que era recordar el sacrificio de Cristo. 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indignamente? Con pecados deliberados, con conductas dobles, hipócritas y perversas, y aún así se atrevían a tomar la cena del Señor, y gracias Señor por cuando ellos estaban en pecado. Dice, cualquiera que tomare de la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, el sacrificio de Cristo, porque fue, juicio come
y bebe para sí. O sea, come juicio y bebe juicio. ¿Dice eso, sí o no? Ahora, los corintios estaban haciendo eso. ¿Qué sucedió? Versículo 30. Ahí está. Por lo cual, por haber hecho eso indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí hay tres tipos de consecuencias, tres niveles. Número uno, unos caían enfermos como juicio de Dios. Es cierto que no todas las enfermedades son juicio de Dios, ciertamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está débil por naturaleza y se enferma. Pero a veces cuando un hijo de Dios anda en malos caminos, puede caer enfermo. Y los predicadores de la prosperidad dicen: no, Dios no te puede mandar enfermedades. Entonces, ¿qué dice aquí? No sean necios, predicadores de la prosperidad, y vean lo que dice allí. Tomaban la cena indignamente, hermanos. Por lo cual, dice Pablo, hay algunos enfermos, muchos enfermos, pero luego dice, y muchos debilitados. Gente que no podía ni con su propia cobija, no podían luchar contra el pecado, siempre estaban débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque seguían en sus pecados. Pero lo peor, dice, muchos duermen. ¿Saben qué quiere decir esa expresión netamente judía? Muchos ya murieron, muchos se han muerto. ¿Cuántos traen una versión donde dice claramente, muchos se murieron? ¿Cuántos traen? Una, dos, tres, un montón. ¿Qué pasaba en la iglesia de los corintios? Muchos se enfermaban, otros eran unos debiluchos y otros se morían antes de tiempo. ¿Qué pasó con Zafira y Ananías? Se murieron antes de tiempo, hermanos. Algunos se preguntaban, pero Señor, ¿por qué obra de...? A lo mejor algunos se preguntaban, pero ¿por qué el Señor obró de esa manera con Zafira y Ananías? ¿Que acaso Dios no quiere que la iglesia crezca? ¿Acaso Dios no quiere que la gente se sienta bien, se sienta contenta, se sienta feliz y prosperada en la iglesia? Escúchenme bien, hermano, la iglesia no fue diseñada por Dios para que los pecadores que llegaran se sintieran a gusto. Es el último lugar donde Dios espera que usted se sienta a gusto. Como Isaías cuando estaba en la presencia de Dios. ¡Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Y han visto la presencia de Dios se manifestó y no dijo: ¡ay, qué bien se siente esto! ¡Ay, qué bonito está esto! ¡Uy, qué precioso esto! No. Escúcheme bien, donde sucede eso, esa no es la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, la santidad de Dios nos hace sentir sucios. Entonces es la iglesia el último lugar donde Dios espera que nos sintamos a gusto. ¿Saben por qué hoy muchas mega iglesias llamadas así están abarrotadas? No son iglesia del Señor. Hay muchas que son grandes iglesias, pero que predican. Por ejemplo, la iglesia de John MacArthur tiene como 15,000 miembros. Y ese hombre predica el evangelio. Y vaya si lo predica. Pero ahí la gente sabe que no va para sentirse a gusto, va para ver qué corrige en su vida cuando escucha la palabra de Dios. ¿Te imaginas a los nuevos que llegaron allí en esa reunión de Zafira y Ananías, donde llegaron y traían su corazoncito aquí? ¿Te imaginas? Oye, es que vámonos porque aquí Dios fulmina a la gente. Imagínate. ¿Cuándo han visto una campaña evangelística que diga más o menos así: noche de gloria, venga a recibir su milagro, venga a recibir su sanidad, pero con unas letras así amarillas grandes, unas letras de tamaño, pero advertencia? ¿Cuándo han visto una campaña así? Si usted asiste, decide venir a la campaña Noche de Gloria, si usted decide venir, sepa que corre el riesgo de ser muerto por llevar doble vida. Sepa usted que puede ser fulminado por ser un hipócrita y mentiroso. Sepa usted que corre el riesgo de caer en un instante porque usted es un adúltero y un borracho, es ladrón y fornicario. ¿Cuándo han visto una campaña así? ¿Qué es lo que dicen los campañistas de hoy? No les digas nada, no, hay que atraerlos, hay que decirles que Dios los quiere bendecir, que Dios los... Miren, hermanos, ayer
Ayer en la mañana Dios me habló bien tremendo. Me dijo, Chuy, me dijo, no quiero que juegues con la salvación de la gente. Y yo me asusté. Le dije, Señor, yo estoy jugando con la salvación de la gente. Me dice, no estás jugando, pero nunca te atrevas a jugar con la salvación de la gente, porque no te lo voy a soportar, no te lo voy a tolerar. ¿Y qué es jugar con la salvación de la gente, hermanos? ¿Saben qué es jugar con la salvación de la gente? Es no predicarles la verdad de que si mueren se van a ir al infierno. Si mueren sin arrepentirse, se van al infierno. No puedes jugar con eso, me dijo. Yo le dije, no, yo no quiero jugar con la salvación de la gente. Y todos esos malabaristas que juegan con las almas, con la salvación de la gente, doble condenación recibirán, según la Biblia. No, hermanos, no podemos jugar con ustedes. Pero hay de aquellos que juegan con la salvación de la gente, engañándolos con sus mentiras. Terminamos. Hechos 5:14. Porque bueno, aquí el asunto es que hoy se dice, no hombre, pues si se predica así, la iglesia no crece. Así dicen, pues ¿quién va a llegar? Pero vamos a ver si esto sucedió en la iglesia primitiva. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor, estamos en la historia de Ananías, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué sucedió? Capítulo 6 de Hechos. No lo busquen, lo voy a leer yo porque me quedan pocos minutos, ¿ok? Pero ahí está, le aseguro que no le estoy mintiendo, Ok, Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, note, crecieron. Hechos 12:21 dice que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, diciendo, Herodes es Dios, voz de Dios estamos escuchando. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense, la estrategia de Dios es bien diferente a como hoy se usa. Es diferente, ¿lo alcanzan a ver? Y un último versículo, Hechos 19. Hay más, pero con esos. Dice que había un hombre que tenía un espíritu, y llegaron otros y dijeron, en el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Entonces el demoniado dijo, pues a Pablo lo conozco y sé quién es Jesús, y ustedes ¿qué? No son nada. Y se les echó encima, dice, y les puso una corretiza y los revolcaron, los hirieron y se fueron. Dice que el temor entró allí en la gente y fue notorio, dice, a todos en Éfeso, a judíos y a griegos, y tuvieron temor, dice, porque dijeron, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús. Eso mismo dijo el demonio, fíjate nomás. Dice, y era magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, esa es la manera de Dios de hacer crecer la verdadera iglesia, hablando la verdad, porque hay mucho menos posibilidades de que se metan gente falsa, aunque aún así se meten. Termino. El deseo de Dios para su iglesia es que sus hijos caminen en santidad. ¿Alguien tiene una duda al respecto? ¿Verdad que no? Ok. El deseo de Dios para su iglesia es que se obedezca a su palabra, que tengamos temor de Él, de tal manera que los que no son cristianos evadan a toda costa asistir a la iglesia, a menos que estén dispuestos a cambiar. O sea, mira, cuando tú invites a alguien, adviértele, dile, oye, ¿de verdad quieres venir? Sí, pero ahí vas a escuchar lo que tienes que escuchar. ¿Ahí no bendicen? No, aquí esa es la bendición, que te van a decir tu condición. Te van a predicar la palabra de Dios y te van a caer como si estuvieran hablando de ti. Hasta vas a pensar que yo le dije al predicador.
¿Cuál es tu vida? No, hermanos, la iglesia no fue diseñada para que los pecadores no arrepentidos se sientan cómodos y contentos. No, es todo lo contrario, hermanos. Fíjense, y termino leyendo Hechos 5:11. Después de que a Zafira y Ananías caen fulminados, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué vino? Gran temor y sobre todos los que oyeron estas cosas. Escúcheme bien, hermanos, termino con esto. Es una palabra de advertencia. Mire, si ustedes notan cómo Dios nos ha llevado en esta serie del temor de Dios, si tocamos este punto, es porque estoy convencido que Dios va a intervenir, porque es su iglesia, y la va a limpiar. Pero yo apelo como Moisés a la lentitud de Dios en su enojo, que es lento para la ira y grande en misericordia. Que sea paciente. Pero eso no significa que no llegue la hora. Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Después de que menospreció la bendición de Dios por la primogenitura, trató de remendar la situación. Y dice en Hebreos que quiso, que lloró y procuró con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido lo que le correspondía. Hermanos, no deje pasar más tiempo. Arregle con Dios lo que tenga que arreglar, por varias cosas. Una, porque si Dios te llama ya a su presencia o nos llama, tenemos que estar bien con Él. Y otra, dejen de jugar con su salvación, dejen de jugar con Dios, porque después de esto, ya, ahora sí que Dios tenga misericordia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que es como martillo que quebranta la roca, pero que ablanda el corazón. Y para tus hijos, Señor, ciertamente no hay juicio de condenación eterna, pero sí hay disciplina, sí hay castigo, sí hay reprensión, sí hay indignación de parte tuya. Señor, esta historia que está aquí en el libro de los Hechos es una historia que está para amonestarnos a nosotros, a todos, para no llevar doble vida. Lo que le sucedió a los corintios, algunos se enfermaban, otros estaban tan débiles que no podían luchar contra el pecado, y otros se morían antes de tiempo. Señor, después de esto, ¿qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir? Solamente sea hecha tu voluntad, y en la ira acuérdate de la misericordia, Señor. En tu enojo acuérdate de tu misericordia, Señor. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si primero comienza por su casa, ¿cuál será el fin? Si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Imagínense, hermanos. Señor, abrázanos, Señor, en tu misericordia y en tu paciencia. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestra doblez, nuestro jugar, nuestros menosprecios hacia tu palabra, Señor. Ten misericordia de los tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.